Buenos días a todos. Hace unos días comenzamos a estudiar la unidad número 4, Empresas Básicas para la Práctica del Turismo. Vamos a recordar, ¿no?, que la unidad está dividida en 3 bloques o ejes temáticos, que son las empresas intermediarias, las empresas de hospedaje y alimentación, y las empresas de transporte. Ya hablamos de las empresas intermediarias, es decir, de las agencias de viajes, las agencias de viajes y turismo, y de las empresas de hospedaje y alimentación. Y hoy les voy a presentar las empresas de transporte. Históricamente, el desarrollo del turismo ha estado íntimamente ligado al desarrollo del transporte, ya que, por definición, ¿no?, el turismo implica desplazamientos fuera del lugar de residencia habitual. ¿Y cómo se hacen, ¿no?, y cómo se han hecho estos desplazamientos? A través de los distintos medios de transporte. Eso lo hemos trabajado, lo hemos visto, ¿no? Recuerden en unidades anteriores. Desde el punto de vista turístico, Burkhardt y Medley, en 1981, definieron el transporte como el medio de alcanzar el destino turístico y también el medio de moverse dentro del propio destino. Si volviéramos al esquema del sistema turístico, sobre el que trabajamos ya en la primera parte del año, ¿no?, y lo retomamos también en la última clase, podríamos ver que el transporte representa el medio para acceder al destino desde la región de origen, es decir, desde el lugar de residencia habitual de los turistas o excursionistas. Por lo tanto, representa el movimiento de viajeros que se produce dentro o desde el punto de origen hasta el punto de destino. Sin embargo, ¿no?, se debe tener en cuenta que a veces el transporte es considerado un atractivo turístico en sí mismo, ya que, ¿no?, la experiencia turística puede darse, y de hecho a veces se da, dentro del mismo medio de transporte. Ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, un turismo de cruceros, en donde el turista tiene la experiencia dentro del mismo transporte que eligió para desplazarse, ¿sí? Es decir que, vuelvo con el concepto, estamos hablando de un transporte que en sí mismo es un atractivo turístico importante, por lo que implica el crucero, por lo que implica el desplazamiento, pero también por todas las actividades que ofrecen estos cruceros, o incluso la alimentación y la forma de hospedaje que se da en el mismo. Cabe destacar también que los transportes son necesarios e importantes en los destinos turísticos, ya que allí son utilizados no solo por los turistas o excursionistas, sino también por la comunidad local. Incluso muchos destinos se han desarrollado a partir de la llegada de los distintos transportes, como es el caso de la expansión del ferrocarril. Por su capacidad de canalizar a los viajeros, ¿no?, el trazado de líneas férreas o el trazado de autopistas, como así también el establecimiento o la anulación, y acá hay que tener cuidado con esto también, la anulación de rutas aéreas o marítimas influyen directamente en el aumento o también en la caída de la popularidad de un destino turístico, ¿sí? Entonces, si tenemos caminos, sean de cualquier índole, ¿no?, por la vía terrestre, aérea, acuática, para llegar, eso también ayuda o contribuye, ¿no?, al desarrollo turístico. Es así que la actividad turística se ha establecido siempre en áreas provistas de alguna red de transporte o con posibilidad para poder ponerlas en marcha, ¿no? El ferrocarril históricamente favoreció el desarrollo de las primeras ciudades balnearias, como puede ser, por ejemplo, ¿no?, se me ocurre la ciudad de Mar del Plata, una ciudad creo conocida por todos, seguramente han escuchado hablar de ella, alguno tal vez ha estado en la ciudad. El automóvil favoreció el desarrollo del turismo nacional. En el caso de nuestro país, si nos detenemos, ¿no?, a pensar en qué ocurrió en nuestro país, ¿no?, qué ocurrió con nosotros, con el desarrollo aquí en este lugar, especialmente a partir de la creación del Automóvil Club Argentino, se dio como esta expansión del desarrollo turístico utilizando el automóvil. El avión y los avances tecnológicos permitieron, y aún lo siguen haciendo, acercar fronteras, y también permitieron la expansión del turismo internacional, ¿no?, impulsando lo que se conoce como turismo masivo o turismo de masas. En definitiva, se puede decir que el transporte a lo largo de la historia fue abriendo, ¿no?, nuevos mercados, nuevos caminos, y entre ellos algunos mercados que
parecían lejanos en algún momento, y hoy ya no lo están tanto, ¿no? Hasta hace unos cuantos años atrás llegar al otro lado del mundo parecía casi imposible, o no todos podían hacerlo, y hoy el hecho de poder contar con una tecnología y con mejoras, sobre todo en el transporte aéreo, da la posibilidad de que cada vez más personas puedan llegar. Ahora bien, si así, ¿no? Como el incremento del turismo fue propiciado en gran medida por el desarrollo de los medios de transporte, ¿no? En sentido inverso, la creciente demanda turística fue a su vez la que potenció el desarrollo de los servicios de transporte y la mejora en la calidad de los mismos. Van a ver en esta placa, ¿no? en esta imagen, ¿no? que ven en pantalla, que hay una flecha especialmente que tiene como un ida y vuelta. Es decir, que acá estamos hablando de que se potencian mutuamente. El desarrollo del turismo potencia el transporte, y el transporte potencia también el desarrollo turístico, ¿no? Entonces, si volvemos con esto que les acabo de decir, ¿no? Podemos destacar nuevamente que el incremento del turismo fue propiciado, ¿no? Les decía recién, en gran medida por el desarrollo de los medios de transporte, pero que en sentido inverso también la creciente demanda turística fue a su vez la que potenció el desarrollo de los servicios de transporte y la mejora en la calidad de los mismos. Mejoras. Es decir, que los medios de transporte tuvieron que adaptarse a la demanda cada vez más exigente, que buscaba, ¿no? buenos precios, pero a la vez calidad en los desplazamientos. Las dos cosas van de la mano, no solo hasta el destino elegido, sino también dentro del mismo destino, porque recordemos que el transporte lo utilizamos para llegar de la región de origen hacia la región de destino, ¿no? si volvemos a ese esquema del sistema turístico, pero que también utilizamos los distintos tipos de transporte en el destino turístico, es decir, en el lugar elegido. Haciendo un poco de historia, ¿no? o hablando de historia, o si hablamos de historia, ¿no? En sus comienzos, el desarrollo del transporte se vio impulsado básicamente por intereses militares, administrativos, de negocios, ¿no? Ya que encontraba su principal justificación en la necesidad de transportar bienes y productos, generalmente dentro de un mismo país, generalmente también con fines comerciales, con fines bélicos o de carácter gubernamental, ¿sí? Hasta el siglo XIX los desplazamientos que se producían por motivos como estos, ¿no? por los motivos que les mencionaba recién, solo se desplazaban unas pocas o muy pocas o en muy pocas ocasiones algunas personas. ¿Sí? Es decir, que el motivo fundamental era, o los motivos fundamentales eran los que les mencioné recién, ¿no? O sea, fines comerciales, principalmente, ¿no? Fines bélicos, o por algún motivo gubernamental, si se necesitaba desplazar algún objeto o incluso alguna comitiva, ¿no? Ahora, a partir del siglo XIX, los desplazamientos que se producían por estos motivos, y solo en pocas o muy pocas ocasiones por los motivos vacacionales, eran rudimentarios y lentos, ¿no? A esto quería llegar. De esto hablamos un poco bastante, ¿no? Cuando a principio de año, ¿no? durante las primeras clases, veíamos o estudiábamos la evolución histórica del turismo. Estamos hablando de un momento histórico en el cual el transporte no estaba desarrollado como lo vemos hoy en día, y se sabe que aún falta por desarrollar y está en vías de un desarrollo en este momento también, ¿no? Pero transportes rudimentarios y lentos, ¿no? Tomo algunas palabras y las destaco nuevamente, que aparecen en algunas crónicas o en algunos relatos del momento, ¿no? de este siglo XIX. Cuando se trataba de trayectos marinos o en vías fluviales, ¿sí? lo más utilizado era el velero. Estamos aparte en un contexto en donde todavía no existían los motores, ¿no? Tenemos que prestar atención a eso, porque fue recién a partir de aproximadamente 1840, ¿sí? aproximadamente, mientras tenía lugar la revolución industrial en Europa y Estados Unidos, el invento de la máquina de vapor, ¿no? que fue implantado en el sector del transporte enseguida,
se lo empezó a utilizar para el transporte, dándole un giro nuevo y provocando un aumento en los viajes de placer en una escala creciente. Aquí voy con una escala creciente, con que de forma rápida, ¿sí?, se estaba dando un desarrollo, todavía no masivo, todavía no, porque el desarrollo turístico masivo vino muchos años después, pero sí empezó a tener un crecimiento acelerado. El desarrollo de las redes ferroviarias y los primeros barcos de vapor facilitaron y estimularon los viajes entre los distintos países y continentes también. No nos olvidemos del Gran Tour, ¿no?, que vino unos años después de esta fecha, también hacia finales del 1800, ¿no? Mismo siglo, pero unos años más adelante, con la persona o la figura de Thomas Cook, ¿no?, que también lo habíamos vuelto a traer la semana pasada y la clase anterior, ¿no? En el siglo XX, este siglo XX ya trajo una importancia cada vez mayor del transporte a motor, ¿no?, un poco a consecuencia de esto, por carretera y del transporte aéreo, los dos, ¿no? Respecto al desarrollo del transporte a motor, su impacto completo el impacto completo no se sintió hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50 aproximadamente. En ese momento el automóvil comenzó a ser más accesible para la población y se convirtió también en un medio de transporte necesario para cualquier persona, ¿no? De alguna manera empezamos a ser como dependientes de este tipo de transporte, y ni qué hablar en materia de turismo, ¿sí? Esto último provocó el aumento del turismo nacional, dada la facilidad que suponían los desplazamientos dentro del propio país y el uso cada vez más generalizado del automóvil. Acuérdense que hace unos minutos les mencioné, por ejemplo, el Automóvil Club Argentino, ¿sí? Gran impulsor también del desarrollo turístico por carretera terrestre. El desarrollo de la aviación tuvo su comienzo en los dirigibles y también tuvo un gran impulso al finalizar la guerra, lo que de alguna manera llevó a las continuas mejoras tecnológicas para ganar a los barcos, o sea que acá se estableció una competencia, podríamos decir, para ganar a los barcos en los desplazamientos de largas distancias, ¿no? Estamos hablando de dos transportes que competían por las mismas rutas, ¿no?, por llegar a los mismos destinos. Por lo tanto, según se evidencia en este pequeño recorrido histórico que hicimos recién, porque tampoco la intención era explayarnos mucho más, la aparición de nuevos medios de transporte más rápidos, cómodos y seguros, fue determinante en el crecimiento del turismo, de manera tal que la aparición de nuevos destinos fue siempre de la mano de la aparición también de nuevas rutas, de nuevos medios de transporte, ¿no?, con los que se podía acceder justamente a estos destinos. Es así que también, ¿no?, como les conté al principio, el desarrollo de ambos sectores, y en este caso, insisto, me refiero al desarrollo del sector turismo, como también al desarrollo del sector transporte, están íntimamente ligados, están vinculados y siguen un proceso paralelo y de mutua influencia, ¿sí? Van de forma pareja. Uno ayuda al otro y el otro ayuda al uno. Es importante tenerlo en cuenta esto. Si no hubiera transportes no podríamos llegar a ningún lado, ¿sí? No podríamos. No importan las distancias, si estamos cerca o estamos más lejos, pero es importante. Vamos a ver ahora una de las formas en las que se puede clasificar el transporte. Una de las tantas, ¿sí? Hay muchas formas más y podríamos seguir hablando mucho más acerca de este tema, pero bueno, por ahora, para introducirnos, vamos a quedar con lo que veamos la clase de hoy, ¿sí? Insisto con que esta es una de las clasificaciones, ¿sí? Al transporte lo podemos clasificar en estas tres palabras, ¿sí?, que ven aquí en pantalla. Podemos hablar de transporte aéreo, podemos hablar de transporte terrestre, y podemos hablar de transporte acuático también, ¿sí? Entre otros transportes que se desplazan por la atmósfera, forman parte del transporte aéreo los aviones, los helicópteros, incluso hoy en día casi podríamos mencionar a un cohete o transbordador espacial, por ejemplo, ¿no? No sé si siguieron las noticias estos últimos meses, pero la NASA, junto a Elon Musk, sí, seguramente lo escucharon nombrar porque resonó mucho su nombre en este último tiempo,
la NASA junto a él, ¿no?, lanzaron un cohete al espacio que llegó a la Estación Espacial Internacional. Y esto fue histórico, porque fue la primera vez en la historia espacial que un privado, ¿sí?, estamos hablando de una persona, ya no del Estado, sino de una persona, de un privado, tuvo que ver con esto, de poder lanzar, ¿sí?, en este caso un cohete aparte tripulado, porque había personas a bordo, al espacio, ¿no? Lo que da la posibilidad, y de hecho ya hace varios años que se viene hablando de esto, por eso lo destaco, me parece interesante, ¿no? Da la posibilidad a un futuro turismo espacial, ¿sí? De hecho se está hablando de esto, hace unos años. Eh, Hace varios años atrás sonaba un poco descabellado, pero la realidad es que hoy ya no, porque esto fue un avance importante. Después no hablemos de costos, ¿no? Eso es otro tema, pero es para tenerlo en cuenta. Les mencioné aviones, helicópteros, ¿no? Hay otros tipos de transportes que se desplazan, les decía, por la atmósfera. En cuanto al transporte terrestre, este está representado por el ferrocarril, el autobús, ¿no? El autobús es lo que habitualmente le decimos micro, ¿no? Pero si queremos usar vocabulario específico, en turismo se denomina autobús, ¿sí? El automóvil, es decir, autos particulares, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar también o destacar una casa rodante, una motocicleta o una bicicleta también. Si decimos terrestre nos referimos a transportes que se utilizan para desplazarse por tierra, ¿sí? Por tierra. Y por último, al hablar de transporte acuático, en este tipo de transporte se puede establecer también una clasificación de este mismo transporte en marítimo, fluvial o lacustre. Dentro de los transportes marítimos, ¿sí?, es decir, los transportes que se desplazan por las masas de mares y océanos, podemos mencionar a los cruceros, transbordadores, de embarcaciones deportivas, por ejemplo, ¿sí?, y otras más. En el ámbito fluvial podemos mencionar nuevamente a los cruceros, ¿sí?, aunque es menos frecuente verlos, pero los hay, ¿sí?, a los transbordadores nuevamente embarcaciones deportivas, más grandes, más pequeñas, pero vemos muchas en el ámbito fluvial. Fíjense que es lo que nosotros vemos habitualmente al ir a la escuela, por ejemplo, quienes residen en el Delta están muy acostumbrados a ver todo esto, ¿no? A ver, por ejemplo, canoas, botes de remo, lanchas, algunas más pequeñas, otras más grandes. Están dentro de este transporte acuático fluvial, por ejemplo, las falucas, las góndolas, ¿no?, que son como algunos medios de transporte un poco más específicos de destinos turísticos, como es el caso del río Nilo, las falucas o las góndolas, si pensamos en Venecia como destino, ¿no? Los catamaranes, que también es frecuente verlos por aquí por el delta, ¿no?, y entre otros, hay muchos más. Y por los lagos, los mismos que ya mencionamos anteriormente, ¿sí?, los mismos que les mencioné. De vuelta, podemos ver en los lagos, cuando hablamos de esta clasificación acuática lacustre, ¿no?, a eso me refiero con los lagos, de vuelta, catamaranes, algunas embarcaciones deportivas, ¿no?, algunas lanchas más pequeñas, más grandes, gomones, distintos tipos de botes, ¿sí? En fin, hay infinidad de transportes acuáticos. Podríamos hablar incluso de un submarino, por ejemplo, ¿sí? Cabe destacar que los transportes se eligen según la motivación, ¿sí? Vamos a volver a traer ahora temas que hemos mencionado ya en clases pasadas. Entonces los podemos elegir de acuerdo a la motivación, de acuerdo al tiempo de permanencia en el lugar, de acuerdo a la distancia entre el lugar de residencia y el lugar de destino, también de acuerdo con la forma de viajar, ¿no?, si el sujeto del turismo es individual o grupal, si quien decide el transporte es el mismo turista, o si lo elige la empresa a quien se le contratan, ¿no?, o compran los servicios turísticos, ¿no? Va a variar el tipo de transporte que vamos a elegir o que van a elegir por nosotros a veces. También se debe destacar el hecho de que estos transportes pueden brindar un servicio regular o privado, ¿no? Si pensamos en el Delta, las lanchas colectivas, por ejemplo, ofrecen servicios regulares. En cambio, una lancha taxi ofrece un servicio privado. La tarea de esta semana tiene que ver con un medio de transporte que quienes viven en el Delta están muy habituados y familiarizados con él, ¿no? Y quienes viven en la ciudad lo conocen muy bien y lo utilizan habitualmente para llegar a la escuela.
Dicho transporte es la lancha colectiva, ¿sí? Están viendo una imagen pequeña, pero una imagen aquí. Esta imagen me gusta, ¿sí? Corresponde a un pintor local, un artista plástico local, ¿sí? Dicho transporte es la lancha colectiva, entonces como les decía que vamos a trabajar sobre esto, y junto a esta clase, ¿sí? Es decir, a esta grabación, van a encontrar la consigna para poder resolver entonces esta actividad. También para aquellos que les gusta dibujar, para aquellos que les gusta el arte, ¿no? Y demás, les voy a dejar junto a esta grabación, ¿no? En la clase, unos links para que puedan dibujar distintos medios de transporte. Y bueno, la próxima semana vamos a comenzar a estudiar una nueva unidad, ¿sí? La misma es sobre las organizaciones, instituciones, asociaciones turísticas nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Hasta aquí llegamos hoy. Espero que tanto sus familias como ustedes se encuentren bien, ¿sí? Aprovecho la oportunidad para saludarlos a todos, y como les digo siempre, espero verlos pronto, ¿no? Y siempre los despido con ese deseo, con el deseo de verlos pronto.